Hola mis frikis del alma, bienvenidas y bienvenidos otro día más a este curso de física. Bueno, vamos a recapitular un momento porque habíamos visto en el episodio anterior y habíamos hablado del teorema de Gauss-Ostrogradsky. Y Dios, de verdad, casi te da una embolia diciendo eso. Y bueno, la cuestión es que habíamos visto todo esto, la forma del teorema de Gauss, que tenía una forma integral y luego tenía una forma diferencial. En realidad, esto de la forma diferencial es para hacerse el guay, vamos a ser claros. Porque lo que vamos a utilizar en general va a ser la forma integral. Y hoy quería ver el campo que genera una esfera sólida. Es decir, yo lo que voy a tener es una esfera, vamos a poner aquí, vamos a ponerla tal que así. Vale. Y esta esfera va a tener un cierto radio, que lo voy a llamar R mayúscula. Y voy a hacer una cosa. Primero vamos a hallar el campo alrededor de esta esfera. Vamos a ponerlo tal que así. Otra esfera alrededor de puntos, que es la distancia a la que nos vamos a situar nosotros. Vamos a aprovechar que vamos a tener unas simetrías, ¿vale? Es decir, en general, esto yo os lo he comentado, yo sé que os lo he comentado, pero bueno, voy a ponerlo ya sobre el papel, por así decirlo, porque es súper importante que en este tipo de problemas, cuando tenemos que integrar cosas y demás, intentemos aprovechar siempre al máximo cualquier simetría. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tenemos una esfera vista desde el centro, desde el punto central, es exactamente igual desde todos sus puntos. Es decir, a mí me da igual si yo tengo otra esfera alrededor, como esta, yo la voy a ver igual desde cualquier punto que me ponga. Entonces, el campo que va a generar esta esfera, el campo eléctrico, el campo gravitatorio que va a generar esta esfera va a ser exactamente igual si me pongo a la misma distancia de la esfera o de la superficie. Entonces vamos a aprovechar exactamente eso y vamos a poner aquí un radio, que había puesto en azul, pues en azul. A esto lo voy a llamar R exterior. Y vamos a también a calcular un radio interior después, ahora mismo no, a una cierta distancia. Fijaos que daría igual que yo dibujase aquí las tres dimensiones, porque en realidad nos importa más bien poco. Yo podría esto dibujarlo en dos dimensiones y ya está. Pero a este radio exterior lo voy a llamar R sub E. Perdón, R sub I. Vale, primero vamos a calcular la parte de fuera, es decir, primero campo exterior. Luego os pondré más ejemplos, haremos más cositas, pero de momento vamos con una esfera, simplemente para ver el ejemplo más simple que podemos buscar. Y lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Gauss, la forma integral. Es decir, lo que vamos a hacer es coger la integral de... A ver, esto lo voy a poner de esta manera, A igual a este simbolito, V, ¿vale? De nuestro campo G por el diferencial de área. Es decir, vamos a coger aquí un trocito de esta esfera con su vector, y esto lo vamos a llamar diferencial de área con su vectorcito. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la integral sobre el volumen. Esta V y esta son la misma, ahora explico lo que estoy haciendo ahí. Y vamos a tener la densidad por, bueno, a ver, que me queda por ahí la constante. Menos 4pi por G por la integral de V, la densidad y la diferencial de volumen. Vale, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Esto
es el volumen que está encerrado dentro de este área, dentro de esta esfera. Y esto es la superficie de la esfera. Esto, lo que me estoy refiriendo con esto, es la frontera. Esto es lo que se llama la frontera de V. No, a ver, en los que estéis haciendo algún curso de cálculo o algo similar, seguro que lo habréis visto. Es súper importante porque cuando apliquéis el teorema de Stokes, esto os va a dar la clave de todo. Si yo tengo aquí una frontera, digamos, entre comillas, esto es un apunte pequeñito, muy, muy tonto. Yo tengo integral sobre un volumen de algo que está derivado, por ejemplo. Esto es igual que el volumen, la integral sobre la frontera de este objeto, este volumen, por la función integrada. Toma, esto es literalmente el teorema fundamental del cálculo. O sea, ya bueno, si en algún momento hablamos de cálculo diferencial o algún cursito de esto, ya lo comentaremos porque esto son todos los teoremas de integración, literalmente. Es decir, el teorema de Gauss es esto. Si os fijáis, esto es la frontera. Aquí tengo algo que está integrado en la forma diferencial. Fijaos que lo que tengo es esta diferencial que es una divergencia. Aquí me falta esto. Vale. Bueno, esto es sin más. Esto es para tirarme el pegote, básicamente. Porque en realidad no lo vais a aplicar así. Vais a tener que aprenderos el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Así que a correr. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esto. ¿Por qué? Porque nos es mucho más sencillo que aplicar la divergencia de tal, porque al final lo que necesitamos hallar es el campo. Es decir, queremos hallar G. Entonces lo que vamos a hacer es, como os he dicho, aprovechar el hecho de que tiene mucha simetría este problema. Entonces, mi campo va a ir hacia adentro, eso yo ya lo sé, va a ir dirigido hacia el centro de la esfera. Porque, por ejemplo, si me pongo en este punto de aquí, este trocito de masa que puedo tener aquí, este diferencial de masa, y este otro diferencial de masa que está en el lado opuesto, fijaos bien que este va a generar un campo hacia allá, este va a generar un campo hacia allá, y al final la suma vectorial de ambos me va a dar hacia abajo, ¿vale? Porque a lo mejor no lo hemos mencionado, pero convendría tenerlo presente. Los vectores se suman. Entonces, a ver, si hace falta aclararlo, pues lo aclaro, pero creo que eso debería estar claro ya solo por el hecho de que estemos utilizando vectores. Entonces, al sumarse estos dos vectores, la componente que va hacia allá y la componente que va hacia allá, digamos, se van a anular mutuamente porque es el mismo trozo de masa y están a la misma distancia, y entonces me va a quedar hacia adentro dirigido hacia el radio, hacia el centro de la esfera. Entonces, queremos hallar G, pues lo que vamos a hacer es sencillamente decir, vale, yo voy a considerar que como estoy a una cierta distancia y todos los puntos de la esfera están a la misma distancia, ¿vale? Voy a considerar que es constante a esta distancia. Quiero decir, vamos a ver, ¿cómo me explico yo? Yo tengo aquí mi esfera. Voy a verlo todo esto desde un punto de vista lo voy a cortar así por la mitad, plop, y voy a poner aquí en plano, ¿vale? Nos quitamos una dimensión de encima. Yo me pongo en este punto, un punto P. Y como os he dicho, entre este punto y este punto voy a tener aquí, por ejemplo, un trocito de masa. Y aquí otro trocito de masa. Como os he dicho, al final, lo que tire este para afuera y lo que tire este hacia afuera se me van a compensar y el campo va a ir hacia adentro. Eso de entrada. Y luego pasa otra cosa, que puedes decir, ya, pero es que tienes puntos de la esfera que están más cerca que otros. Efectivamente, puedo tener un punto aquí que va a generar más campo que uno que esté aquí. Pero si me pongo en este punto, voy a ponerlo este en morado, en este punto P', va a pasar lo mismo. Es decir, el punto que tengo aquí me va a generar más campo que este de aquí. Por lo tanto, digamos que al sumarlo todo, al sumar todos los puntos, el campo que tengo a cierta distancia siempre va a ser constante.
Sí, se me había colado este signo aquí. Este no va aquí. Perdón. Bien, como estaba diciendo, es que me he quedado pensando en esto y he dicho, aquí hay algo que no me encaja y efectivamente es el signo. Vale, porque el signo sale de este producto escalar, es decir, el campo va hacia adentro, el área va hacia afuera, por lo tanto es -1. Bueno, a ver, es negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que por el teorema de Gauss, yo esta G me la puedo sacar fuera, por lo tanto, me queda así. Como es constante y son paralelos los dos vectores, no le voy a poner el vector porque no lo necesito, ya se lo pondré al final. Y lo que voy a tener es que hacer la integral sobre ese área de la esfera para cada trocito de área. Y luego esto va a ser igual a 4pi por g, bueno, a lo que sea. De momento vamos a calcular esto. ¿Esto qué es lo que va a ser? Esto, como el campo es constante, pues nos va a quedar la superficie de una esfera, que es 4pi por el radio de la esfera. ¿Cuál es ese radio de la esfera? El radio de la esfera al cuadrado, perdón. ¿Cuál es ese radio? Pues habíamos dicho que nos poníamos a una distancia RE. Pues R sub E al cuadrado. Vale. Y ahora vamos a calcular este otro trozo de aquí. Esto tiene que ser igual a 4pi por g por la integral sobre el volumen de esta densidad. La densidad por diferencial de volumen. Vale. Aquí es donde viene, aquí viene donde la matan. Porque nosotros lo que vamos a considerar es que la distancia, la densidad es constante. Una esfera sólida. ¿Vale? Esto significa que ρ es constante. ¿Cómo vamos a definir esta ρ? Esta ρ lo vamos a definir como una función a trozos que va a ser un valor ρ, el que sea, para r menor que una cierta cantidad, r, que habíamos definido que nuestro radio de la esfera era r. Y luego vamos a definirla como 0 en cualquier punto exterior. Bueno, r menor o igual y r mayor para r mayor que r. Es decir, si yo tengo un punto que está fuera de la esfera, como es el caso, la densidad va a ser 0. Si yo tengo un punto que está dentro de la esfera, la densidad va a ser mayor que 0. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer esta integral? Fijaos que yo este volumen solo lo puedo definir, lo puedo definir hasta el infinito, pero no me interesa. No me interesa porque a partir de R, R mayúscula, va a ser 0. Por lo tanto, me basta con integrar 4pi g por la integral entre 0 y R mayúscula de ρ por diferencial de v. Aquí viene el truco del almendruco. ¿Por qué? Veréis. Mientras pongo los colores os lo cuento. La cosa es que aquí ahora podéis empezar a decir, voy a hacer la integral de la esfera, calculo el ángulo sólido. ¿Para qué? Sinceramente, ¿para qué? Pensadlo un momento. Pensadlo un momento. Estáis integrando directamente esto. O sea, 4pi por g. Ahora pongo la ρ, que es constante, la saco fuera. Y estoy simplemente haciendo el volumen de una esfera de radio R. Pues ya sabes cuál es el volumen de una esfera de radio R, ¿no? Es decir, entre 0 y R yo integro este diferencial de volumen, sea el que sea, y el volumen de la esfera siempre va a ser 4 tercios de pi por R al cubo. Ya está. No tiene más misterio. Entonces, yo sencillamente lo que voy a hacer es decir, esto es 4 pi por g ρ y luego el volumen de la esfera. 4 tercios de pi por r al cubo. Vale. Esto que he hecho es la forma difícil. Difícil no, de forma tonta, ¿vale? ¿Por qué? Pues voy a contar por qué. Porque hay un truco, entre comillas, que es súper sencillo. Esto está bien cuando tienes distribuciones de masa raras, ¿vale? Por ejemplo. Pero esto, cuando es algo tan sencillo como una esfera, yo puedo coger y decir, ρ por diferencial de v es el diferencial de masa. Y ya está. O sea, quiero decir, esto
es la masa. Y yo la masa de la esfera, pues digamos que la conozco. Pues esto sencillamente, este trozo de aquí es la masa. Pues ya está. Esto es 4pi por g por la masa. Ya está. ¿Cuánto vale nuestro campo? Nuestro campo a una distancia r sub e, pues yo me cepillo aquí lo que me tenga que cepillar, es decir, por ejemplo, el 4pi con el 4pi, este r sub e al cuadrado lo paso al otro lado y me va a quedar menos, perdón, este signo me lo tengo que meter aquí, lo siento mucho, se me ha olvidado, ya veis que de vez en cuando se me va la pinza, pero bueno, por lo menos lo vamos corrigiendo al final, no está mal. Entonces, a ver, el 4pi por g, me lo he cargado, me queda g por la masa partido por mi radio exterior al cuadrado. Bien, y ahora viene la parte en la que tenemos que ponerle un vector, es decir, esto es una cantidad vectorial y por lo tanto tengo que buscarle un vector. Como sé que va dirigido hacia el centro, tiene el signo negativo ya puesto, pues me basta con coger y decir, vale, pues ahora le pongo la cantidad radial, el vector unitario, en la dirección radial y ya tenemos el campo en el exterior de una esfera. Ya veis que no es nada de otro mundo, simplemente es ir organizándose las ideas y también tener siempre en cuenta esto de aquí. Tener siempre en cuenta que podéis aprovechar las simetrías de los problemas. Si os podéis quitar una integral de en medio, de verdad lo vais a agradecer muchísimo. Entonces, ¿ahora qué es lo que queremos? Ahora lo que queremos es un radio interior, es decir, queremos calcular. Es decir, por alguna razón nos hemos vuelto locos, nos hemos puesto a cavar a lo loco, nos han dado una pala y ya sabéis, ¿no? Pues te dan una pala, pues cavas, lógico, de toda la vida. Empiezas a cavar para adentro hasta que llegas al centro de la Tierra. Normal. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito saber es cuál va a ser el campo que yo voy a sufrir si me meto aquí dentro. Entonces voy a dibujar otra esferita para que quede bien claro. A ver. Que ya estamos. Un poco pequeña, yo creo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Perfecto. Vale. Como la voy a dibujar aquí, simplemente voy a definir aquí mi radio. Esto es poco esférico, lo veo yo, ¿eh? Lo veo poco esférico. Es que como lo tengo la pantalla un poco de lado, lo veo poco esférico. Pero bueno, lo voy a poner aquí y ya está. Me voy a cargar este punto, me lo voy a poner para allá y ya está. Vale, y ahora voy a definir un radio interior, voy a poner el centro, por supuesto. Mi radio que había puesto en rojo. Este es el radio total de la esfera. Y ahora un radio interior como este. R sub i. Muy bien. Y ahora vamos a definir lo que voy a necesitar, que es una esfera a esa distancia del centro, que es la altura o la profundidad a la que yo me encuentro, ¿no? Es decir, yo me he puesto a cavar. Tengo aquí mi pala. Perfecto. Y ya está. Y me he puesto a cavar y pues me he metido en un túnel hasta aquí dentro. Vale. Ahora, ¿qué campo gravitatorio estoy sintiendo yo cuando me meto en el interior de la Tierra? Vale, pues evidentemente yo lo que voy a tener es de nuevo que hacer la integral para un determinado área. Esta vez la voy a poner en morado para distinguirla. La anterior podía haberla puesto en el color azul, pero bueno, queda igual. Voy a tener mi campo G, mi diferencial de área. La voy a poner en morado esta vez. Vale, esto van a ser vectores, evidentemente. Pero de nuevo nos sucede lo siguiente, y es que hay como una especie de compensación. Es decir, yo voy a volver a aprovechar lo que es la simetría. Ya veremos lo que pasa con el campo que está fuera. Pero tiene una gracia, veréis. No hace falta que me preocupe por eso. Porque, como ya os he dicho, y eso es la razón por la que os he puesto antes y os he liado un poco con lo de
con lo del teorema de Stokes es lo siguiente, que yo tengo aquí ρ por mi diferencial de volumen. Fijaos que antes yo os había escrito que esto es la frontera de V. V es el volumen que encierra la masa que a mí me va a generar el campo. Entonces, lo que me interesa es lo que hay dentro de la esfera. ¿Vale? Yo ya había dicho que el campo generado a una determinada distancia del centro es constante, por lo tanto yo puedo volver a jugar la misma jugada. Entonces, ojo, estoy aprovechando la simetría esférica, ¿eh? Aquí. No os vayáis a pensar, si yo tengo aquí una patata, esto hay que calcularlo. Pero esto, como es una esfera, yo puedo aprovechar que el campo a cualquier distancia, a una misma distancia del centro, es igual en todos sus puntos de esa corteza esférica. Entonces yo puedo coger, de nuevo, meter menos g y luego la integral de esa diferencial de área en el área que yo tengo aquí dentro. Vale, y ahora esto es igual ¿a qué? A menos g. ¿Cuál es este área? Es el área de la corteza esférica que tengo dentro. Por lo tanto, esto es 4pi por esa corteza esférica que es r interior al cuadrado. Vale. Y esto, ahora, lo que voy a tener que hacer es la integral de esto. Por lo tanto, 4pi por g por la integral de esto. Y ahora sí que nos interesa más saber, decir, bueno, cuánta masa tenemos aquí, porque claro, yo ya había definido que esta densidad termina en R. Por lo tanto, no voy a coger toda la masa. Ya no me vale coger y decir, esto es la masa directamente. No, 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 ojo, esto va a ser una masa, sí, pero M', que yo no conozco, ¿vale? Por lo tanto, esta M', yo lo que voy a hacer es, voy a ponerla aquí, o no sé si hacerlo todo en la misma línea. Bueno, no, voy a ponerla aquí. Mi masa M' va a ser igual a esa integral en ese volumen prima, ¿vale? Porque no es todo el volumen el que voy a coger, que va a ser el que define esta esfera de aquí, de fuera. Por lo tanto, va a ser la densidad, que es constante, pero termina en cierto punto por la diferencial de volumen. A ver, diferencial de volumen aquí. Vale, ¿cuánto mide el volumen de esta esfera? Tened en cuenta que esta es constante, ¿vale? O sea, de 0 a R', vamos a poner, o R sub I, es constante. Por lo tanto, esto va a ser la densidad por 4 tercios de pi por mi radio interior al cubo. Vale, claro, yo esto así mola, pero no mola tanto, ¿de acuerdo? Lo que me interesaría es dejar esto de aquí en función de la masa normal, es decir, de la masa original que teníamos. Vale, ¿qué vamos a hacer por lo tanto? Pues yo sabía que ρ es igual a 4 tercios de pi. Espera, perdón. ρ es igual a masa, la masa que yo tenía original, entre el volumen original, es decir, 4 tercios de pi por el radio al cubo, es decir, esta R mayúscula al cubo. Y la densidad sigue siendo la misma, ¿vale? Entonces, yo voy a coger y voy a expresar esto, mis masas, la masa esta es igual a ρ por 4 tercios de pi r cubo. Y ahora lo que voy a hacer es dividir la una por la otra. Es decir, ahora mismo cojo y hago m' partido por m va a ser igual a ρ 4 tercios, no, perdón, esta de aquí. A ρ por 4 tercios de pi r sub i al cubo entre
la otra masa, esta de aquí. 4/3 de pi, el radio original al cubo. Vale, pues está bastante claro que la ρ con la ρ se me van a cepillar, esto me lo puedo cepillar con esto y por lo tanto tengo que mis masas, mi cociente de masas, m' entre m va a ser igual a esto. Y aquí ya me puedo expresar, coger y decir, bueno, pues por lo tanto, cuando yo tenga m', esto va a ser igual a m radio interior al cubo partido por el radio original de la esfera al cubo. Ya está. Vale, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger esto de aquí, es decir, menos g por 4pi, bueno, sí, 4pi el radio interior. Y ahora vamos a empezar a cargarnos cosas. Bueno, esto por un lado. Y creo que ya está. Ahora lo único que tengo que hacer es pasar esta para el otro lado y le cambio el signo. O sea, me va a quedar g igual a menos g por mi masa. Y ahora fijaos, este con este al cubo, pues me cargo este, me cepillo el exponente y me queda esto de aquí. Bueno, me queda una cosa, por supuesto, que es que esto es un vector y por lo tanto, como hemos aprovechado la simetría esférica, va dirigido hacia adentro. Ahora fijaos, depende linealmente de esto, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo me voy adentrando dentro de la esfera, ya no cae el campo gravitatorio según me voy acercando al centro como si como 1 partido de r cuadrado, sino que cae linealmente, es decir, poco a poco, ¿vale? De forma muy, muy, muy lineal. Es decir, la gravedad en este punto de aquí va a ser el doble que a la mitad de distancia del centro, ¿vale? Y según vaya recorriendo a la mitad de distancia, la distancia la vaya recorriendo a la mitad, va a ser la mitad. Es decir, aquí en la superficie de la Tierra yo tengo g igual a 9,8, que por cierto lo podéis calcular y deberíais calcularlo con esto, es decir, aquí metéis el radio de la Tierra y si hacéis bien todos los números, os vais a encontrar con que g es 9,81 y algo, y cosas. Yo aquí tengo que g es 9,8 en la superficie, pero si estoy a medio camino del centro de la Tierra, suponiendo que la Tierra fuese una corteza, bueno, una masa esférica de densidad constante, que no lo es, pero bueno, pues como somos físicos, pues nos lo pasamos por forro. Si yo estoy a la mitad de distancia, o sea, estoy a r medios, lo que voy a tener es que g va a ser mi campo gravitatorio, g, vamos a poner aquí de la superficie, va a ser g sub s partido por 2. Es decir, voy a tener la mitad de campo gravitatorio, ¿vale? Es decir, lineal. Voy a dibujaros esto. Voy a ponerlo aquí en un dibujito muy sencillo. Este es el radio terrestre o R o llamadlo como queráis. ¿Y esto qué es lo que tiene? Que dentro, es decir, cuando yo estoy en el interior de la esfera, voy a tener que... Mira, voy a hacer una cosa para que quede incluso más bonito. Claro, no lo había pensado. Yo lo voy a poner aquí, que esté más o menos en el centro. Así me queda justo como si esto fuese una proyección. Este es 0, es decir, esto es el centro de la Tierra, esto es el radio de la Tierra. Y por lo tanto, yo voy a tener que esto, fijaos que es negativo, decreciente, hacia allá. Y luego, cuando yo me encuentre en el exterior, lo que voy a tener... Y fijaos que cuando esté en el exterior me va a caer como 1 partido de r al cuadrado. O sea que va a ser más o menos, ojo,
Esto es importante ver más o menos así. ¿De acuerdo? Lo veis que pinta bonito. O sea, quiero decir, pinta bonito, pero es una cosa curiosa el pensar, "Jod, pero ¿por qué no afecta lo que está fuera?" Es decir, yo te estoy, por ejemplo, aquí dentro. Pues todo lo que tengo por debajo, vale, de acuerdo que me tire para adentro. Pero ¿por qué todo lo que está fuera no me tira para adentro? Y esto, a ver, lo que os he comentado aquí, esto donde estaba el volumen encerrado y todo esto, esto es una razón geométrica, ¿vale? Esto es matemáticas. Esto es pura matemática de decir, bueno, es que la integral que tú estás haciendo de volumen viene de lo que hay encerrado dentro de ese volumen. Por lo tanto, lo que queda fuera está fuera, ¿vale? O sea, matemáticamente tiene este sentido. Bien, pero lo que nos interesa, porque queremos hacer física, es por qué la física es así. Entonces voy a mostraroslo de una manera que es, vamos a ver, voy a poner la pregunta en sí. Yo lo he puesto de esta manera, ¿vale? Lo que estoy queriendo decir básicamente es lo dicho, que esta corteza exterior que está por encima de mi cabeza no me va a afectar gravitatoriamente. ¿Pero por qué? Bueno, pues aquí os he puesto la pregunta de por qué la corteza exterior no afecta. Es decir, nosotros nos vamos a meter en un punto aquí interior a una distancia cualquiera. Vamos a coger un punto, lo voy a poner, mirad, lo voy a poner así, aquí, que no esté centrado en este eje, porque creo que va a ser mejor. Entonces yo lo que voy a hacer es coger y decir, bueno, a este punto, ¿qué le está afectando? Pues en principio le está afectando, se supone, que toda la esfera. O sea, esto es un casquete esférico, esto es una corteza esférica, vamos a imaginarlo así, o si queréis un disco, me va a dar igual. Sinceramente, mientras esté en el plano, me va a dar igual. Entonces la cosa es la siguiente. Yo voy a tener, por ejemplo, para este punto de aquí, este trozo de masa, me va a generar un campo hacia allá. Vamos a llamar G. Pero ¿qué pasa? Que como esto tiene simetría esférica al otro lado de la esfera, yo voy a tener otro trozo exactamente igual de diferencial de masa que me va a tirar hacia abajo. Entonces, en principio, yo solo voy a tener campo dirigido en este eje de aquí, ¿vale? Porque este punto de aquí pasa lo mismo. Todos los puntos se compensan y dejan que todo vaya para un lado y para el otro. Pero además tiene una cosa curiosísima esto. A ver, esto es un cálculo integral muy jodido que no me, sinceramente, no creo que aporte mucho, la verdad. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, pues entonces yo lo que cojo es esto de aquí. Y lo que voy a ver es en este eje, porque al final va a acabar siendo en este eje lo que voy a tener. Porque es, perdón, lo que tengo aquí se me va a anular uno con otro. Y de la misma manera pasa si cogemos aquí este trocito más pequeño y este trocito más pequeño. Es decir, van a compensar y lo que me van a generar es un campo hacia allá. Y esto pasa lo mismo. Este trozo de aquí y este trozo de aquí compensan, por lo menos en vertical, y me van a tirar hacia allá. Pero aquí es donde viene la gracia de todo esto. Y es lo siguiente. Este trozo de masa está más cerca, pero también es más pequeño que este trozo de masa que está más lejos. Es bastante más grande, siempre y cuando este ángulo teta y este ángulo teta sean el mismo, evidentemente. Bueno, pues sucede que este campo que va hacia allá y este campo que va hacia allá se compensan. Es decir, vamos a poner que esto lo vamos a llamar diferencial de masa 1 y a esto diferencial de masa 2. A esto lo vamos a llamar distancia 1 y a esto distancia 2. Perdón, R2. R2 es esta distancia hasta aquí, o sea, en esta línea. Y R1 lo mismo. Porque ya os he dicho que esto compensa con lo otro, en vertical. Bueno, pues resulta, lo interesante es que
Quedaos con esto, básicamente. O sea, ¿se puede hacer el cálculo? Se puede. ¿Aporta algo? No lo sé. Me parece que no. Me parece que es para, bueno, pues echarse una tarde muy entretenida haciendo integrales, sinceramente. Que tampoco son unas integrales difíciles. O sea, quiero decir, es más darle un poco al tarro y es más un problema de cálculo que un problema de física, ¿vale? La física que se esconde aquí detrás es precisamente eso. Es decir, esto al depender, y ojo, esto es importantísimo, al depender del cuadrado de la distancia, se compensan. Y esto lo vamos a ver cuando hablemos del potencial, porque el potencial no se compensa. Es decir, el potencial en el interior de la esfera no es cero. Sin embargo, el campo en el interior de la esfera sí es cero. ¿Vale? Eso es interesantísimo, porque seguro que habéis visto en algún momento el problema del ascensor que cruza la Tierra, como en la película de Desafío Total o Total Recall. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que el ascensor cae y vuelve. Si tú le dejas, no tiene fricción ni nada de eso, va y vuelve. Va y vuelve porque es un potencial cuadrado. Ya lo veréis. Está muy bien, está bonito. Vale, pues creo que con esto vamos a terminar en el próximo capítulo. Efectivamente, creo que vamos a hablar del potencial, sí. Y vamos a empezar una parte guay. Mira, voy a proponer un ejercicio, eso sí. Ejercicio propuesto. Es sencillito, ¿eh? Bastante más sencillo que esto de aquí. Que si queréis calcularlo, perfecto, ¿eh? Me parece una cosa maravillosa y oye, pues la sacamos en el canal o lo que queráis. Pero yo os propongo coger un anillo un poco grueso directamente. Vamos a ver. Y calcular el campo gravitatorio en el eje de giro, es decir, en el eje central. ¿Cuánto me valdría a una distancia, vamos a llamarla X? Poned que el anillo de radio R, este podéis llamarlo R pequeña, si queréis, ¿vale? Me da igual, o R más R, o S, o lo que os apetezca, es de densidad constante, también. Eh, yo os digo, aprovechad las simetrías. Y luego, si os animáis, pensad en un disco. Lo mismo, pero para un disco. Y os diría, pensadlo y justificadlo. Cuando lo hagáis, el resultado que os dé, decir, vale, ¿cuánto me vale el campo en el infinito, por ejemplo? ¿Cuánto me vale el campo sobre la esfera, por ejemplo? Y aquí, fijándoos en esto, ¿cuánto me vale el campo justo en el centro? ¿Vale? Bueno, pues con esto nos vemos. Dadle like, suscribíos y hasta la próxima.